como ejemplo a Latinoamérica fue totalmente distinto. En Guatemala la situación fue pacífica, no hubo personas, no hubo muertes que lamentar, no hubo personas heridas, no hubo factores, pues de alguna manera negativos que pudieran manchar estas marchas. Eso lo hacía muy claro el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, y de que esto pues obligó y presionó a que las instituciones de justicia, en este caso el Ministerio Público, iniciaran las investigaciones. Pero faltaba un punto muy importante y fundamental, y él lo hacía ver, que era el segundo punto que él pues hacía referencia, que era el acompañamiento y el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. En este caso, Iván Velázquez resaltaba muy bien, y que dijo: al momento de que se logró procesar, se logró investigar a la primera representante del gobierno de Guatemala, en este caso a la vicepresidenta, se empezó y se inició precisamente una serie de investigaciones que fue dando como resultado pues la desarticulación de varias redes, como lo conocemos, la línea, y otras estructuras más que pues de alguna manera estaban afectando a la sociedad guatemalteca. Esto se hizo gracias al apoyo de instituciones como el Ministerio Público, y es por ello que resaltaban ambos pues panelistas que están en este momento en el despertar de Guatemala, los 4 factores, los 4 actores, resaltaban precisamente la función de cada uno de estos entes de justicia y seguridad, el fortalecimiento de las instituciones, y se daba a conocer un ejemplo muy claro, que a comparación de todos los países de Latinoamérica, tomando en cuenta la media, que de 100.000 habitantes tendrían que haber 11 jueces, por lo menos, en cada departamento. Él hacía la referencia que en Guatemala solo existía el 5.5. Esto, pues, de alguna manera, inició el debate entre las personalidades que usted ve en pantalla, en la cual se hacía ver claramente que se necesitaba, pues, de un apoyo económico mucho mayor al que ya se tiene. Y por esa razón surgieron las consultas, las preguntas, las propuestas de cómo se iba a financiar esto, porque hay un proyecto ya estratégico, según hablaba precisamente Rodnán Pérez Alvarado, secretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala, en la cual hacía referencia a que ya existe un proyecto estratégico por parte del Ministerio Público, pero que se necesitan 400 millones de quetzales. ¿Cómo se iban a evaluar? ¿Cómo se iban a recaudar? Esa era la pregunta, era la incógnita en la cual tanto pues Iván Velázquez como Rodnán Pérez daban a conocer que esa era una parte del proyecto, era una parte precisamente de iniciar con este cambio, que equivalente a los 4 años que se tiene contemplado este proyecto estratégico significaba 100.000 por año. Así que continuamos escuchando las propuestas de cada uno de ellos. Nosotros va a votar o votó por primera vez en estas elecciones. Tienen también una gran expectativa sobre sus derechos democráticos, sobre sus deberes democráticos. ¿Cómo están planeando conjugar eso con la llegada de un presidente que ha creado tantas expectativas por estar fuera de la escena política, pero que también genera otras expectativas por no haber tenido la experiencia de ese manejo político? Bueno, para empezar, yo no puedo hablar por los estudiantes todos, yo puedo hablar por mí, y en especial la coordinadora ya opera por sí misma. Yo creo que es algo que tenemos que tratar de hacer también en el país. El fortalecimiento institucional al punto que lo teníamos hasta el 16 de abril. Teníamos instituciones corruptas, sí, pero al final fueron lo suficientemente sólidas y tuvieron el balance entre flexibilidad y solidez para permitirnos cambiarlas, o sea, que salieran Otto Pérez y Roxana Valdetti. Y primero respetar eso, también respetar la libertad de expresión que se tienen, creo que es necesario de parte del gobierno. Si hay algo rescatable del rol del gobierno en estos últimos 8 meses fue ese. Jamás arremetieron en contra de las manifestaciones como ha pasado en otros países en América Latina. Y creo que la fiscalización viene de todos, estoy de acuerdo con Haroldo. No podemos esperar que el Estado y que una persona vaya a cambiar las cosas, tanto como no podemos esperar que Iván siga aquí para siempre o que venga un presidente a salvarnos la vida. Tenemos que entender que el trabajo para mejorar Guatemala es de todos y cada uno de nosotros. No podemos delegarlo, es nuestra responsabilidad. Si bien heredamos instituciones corruptas, es nuestra responsabilidad cambiarlas y limpiarlas para poder heredar mejores instituciones. Creo que, como dice también Haroldo, fortalecer la libertad de expresión, la independencia de prensa, la independencia judicial son cosas que tenemos que hacer, y esperamos también tener el apoyo de parte
de cada funcionario público que le toque a la nueva administración para poder desarrollarlo. Y completamente con todo lo que decía Aroldo, realmente esperamos que Guatemala sea un mejor país y creo que este es el momento de crear alianzas, pero saber que vamos a estar fiscalizándonos entre todos. Sí. Y eso es lo importante. Felipe, los empresarios... Usted me decía hace unos días que hablamos por teléfono que recientemente en un congreso que tuvieron de empresarios llegaron a un acuerdo de ética y conducta. Eso me lo dijo cuando le pregunté qué más o qué están pensando hacer los empresarios, digamos, como para subirse a este tren de oportunidades que ahora tiene Guatemala por cuenta de que puede hacer, no borrón y cuenta nueva, pero sí un nuevo comienzo en cuanto a la tolerancia sobre temas de corrupción y a la esperanza de que esos temas van a ser castigados. Porque pues finalmente la corrupción necesita varias partes, no son solamente los funcionarios públicos o los políticos siendo corruptos, sino que eso es algo que beneficia a un sector privado que al menos en las noticias que yo he visto desde fuera no ha salido a la luz pública en la dimensión que uno sospecha que está involucrado. ¿Qué están planteando ustedes como empresarios para también depurar la corrupción del sector privado en Guatemala? No, yo realmente creo que el sector empresarial organizado en el país sí ha salido a la luz pública en muchísimas oportunidades. Tal vez el mensaje a veces es difícil que pase porque no se dicen las cosas tal vez tan claras como deberíamos de decirlas, o también el interlocutor por donde se dicen lo entiende tal vez de alguna manera con una agenda que tendrá en algún momento algún medio de comunicación, pero yo creo que el sector privado lo ha dicho muy claro. Nosotros, o sea, empresarios organizados, vamos a seguir teniendo una ética y una conducta que tiene que ver con el pago de impuestos, tiene que ver con el pago a nuestros empleados de una manera digna, de una manera correcta y de una manera respetando las leyes. Y tal vez el comentario más allá es que definitivamente lo que sí sentimos como empresarios, a partir realmente de lo que empezó a suceder y que esta ola realmente nos llegó también a nosotros muchísimo más allá de lo que esperábamos, algunos incluso, pero lo que sí llegó es a decir, miren, ¿qué más podemos hacer? Y lo que más podemos hacer es que dentro de las mismas instituciones del sector empresarial, pues haya un filtro, una especie de tela en donde no se deje estar dentro de las instituciones a empresarios que no cumplan con sus deberes y con la ley. Llámese temas de empleados, llámese temas de impuestos y que nos lleve realmente a generar una situación en la que el entorno de cada una de todas las empresas pase por no solo la empresa en sí, sino por su alrededor. No pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas, decían. Y yo creo profundamente en eso. Y el documento que el sector empresarial organizado por medio de CACIF le entregó a la Fundación del Desarrollo de Guatemala, Fundesa, en el ENADE de este año, fue un acuerdo hecho por las cámaras y asociaciones aglutinadas en CACIF, diciendo básicamente que ellos están dispuestos, el acuerdo firmado, están dispuestos a no aceptar a que dentro de sus gremios hayan empresarios de dudosa reputación.